Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Salmo 16, un salmo escrito por el rey David, así que vamos a seguir estudiándolo. Dice la palabra del Señor: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Por favor, santo, cierra tus ojos, vamos a orar. Amado Señor y Padre, en el nombre de tu precioso Hijo, colocamos esta palabra en tus manos. Oro, precioso Señor, para que tu Espíritu Santo hable a través de mi boca, que esta enseñanza sea de gran bendición para todos mis hermanos en Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, como ya les decía, hace 8 días comenzamos a estudiar este hermoso salmo escrito por el rey David, y este salmo lo titulamos La fidelidad de Dios. Ahí está en pantalla el título de este estudio, La fidelidad de Dios. Voy a refrescarle un poco la memoria de qué estábamos hablando. Decíamos que este hermoso salmo, que fue escrito ¿por quién? Por David, 1000 años antes de Cristo. Antes de que Cristo viniera a este mundo, David ya estaba viviendo. Así que lo escribió hace si contáramos hoy, 3000 años atrás, escribió este salmo. Y el rey David en este salmo describe de una manera profética la oración que el Señor Jesús levantó al Padre antes de morir en la cruz. ¿Por qué decimos esto? Porque afirmamos que este salmo es una oración que Jesús hizo al Padre antes de ir a la cruz, porque el apóstol Pedro utilizó este salmo, el Salmo 16, para hablar de Cristo, para hablar de su muerte y resurrección.
Tal vez ustedes recordarán que vimos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, cuando Pedro usa este salmo para hablarle al pueblo judío, y el apóstol Pedro, dando su primer sermón, dice a los judíos que ellos mataron a Cristo, pero que Dios no lo dejó en la tumba, sino que lo resucitó de entre los muertos. Y para demostrar esto, el apóstol Pedro utiliza este salmo, el salmo número ¿qué? 16. Así que es importante, para entender este salmo, recordar las palabras que el apóstol Pedro dijo ese día, el día de Pentecostés. Yo les contaba a ustedes que ese día, el día en que vino el Espíritu Santo a la iglesia, ese día estaban reunidos todos y de repente vino del cielo un estruendo, dice la palabra, como un viento recio que soplaba, y eran lenguas de fuego que el Espíritu Santo estaba enviando sobre la iglesia, y todos los que estaban ahí reunidos comenzaron a hablar en lenguas que el Espíritu les daba que hablase. Los que nunca han leído esto, pues lo puede leer en su casa en el libro de los Hechos. Le repito la cita, capítulo 2 del libro de los Hechos. Dice que la gente se agolpó a la casa donde estaba la iglesia orando, y entonces ellos empezaron a burlarse y a decirle que ellos, los que hablaban en lenguas, lo que pasa es que estaban ¿qué? Borrachos, que era ebrios de tomar vino. El apóstol Pedro se levanta y da su primer sermón y les dice que eso es falso, que estos que están hablando en lenguas no están borrachos, sino están bajo la unción del Espíritu Santo, que por eso lo están hablando en lenguas extranjeras a pesar de ser judíos. Y Pedro aprovecha la ocasión para decirle a los judíos que ellos mataron a Cristo, que ese Cristo que ellos mataron, Dios lo levantó de los muertos, y que por eso estos que están hablando en lenguas están llenos del Espíritu Santo, porque Cristo antes de morir prometió que el Espíritu Santo sería derramado sobre todos aquellos que amaran al Señor verdaderamente. Así que Pedro, repito, utiliza este salmo para hablar de Jesús. Así que voy a leer apenas unos apartes de lo que Pedro utiliza ya en Hechos 2, versículo 25. Pedro dice: porque David dice de Cristo, de él, veía al Señor siempre delante de mí. Ahí está usando el Salmo 16. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual se alegró mi corazón y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansa en esperanza. Y escuche, ahí está la resurrección de Jesús. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea que corrupción. O sea, lo que está diciendo Pablo es que Cristo se dañaría su cuerpo, se pudriría su cuerpo en la tumba, sino que Dios no permitiría que su Hijo viera corrupción. Me hiciste conocer el camino de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Así que el mismo apóstol Pedro es el que nos da la clave para entender este salmo, para entender que este salmo habla de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que este salmo lo escribió ¿quién? David. Así que David no puede hablar de sí mismo, porque si David hablara de sí mismo, David hubiera vivido eternamente. Pero sabemos que David murió. El apóstol Pedro dice: sabemos, hermanos judíos, que nuestro padre David está muerto. Él lo asegura, pero Cristo, Dios lo levantó de los muertos. Así que Pedro está aplicando este salmo a la resurrección de Jesucristo. Como segundo punto, hablamos de la oración del Señor. Entonces, ya sabiendo que este salmo nos habla de una oración de Jesús, empezamos a tratar este tema. ¿Qué fue lo que Jesús oró? Yo les hablaba a ustedes que es muy posible, no es seguro porque no se puede asegurar, pero es muy posible que este salmo Cristo lo haya orado allá en el huerto de
Getsemaní antes de ser entregado a la muerte. Es muy posible, porque recuerde que el Señor iba a orar y cuando regresaba sus discípulos estaban durmiendo. Así que es muy seguro que mientras ellos dormían, el Señor estaba orando ese salmo que David escribió ¿cuántos años atrás? 1000 años. Así que veamos entonces esta oración. Primero, antes de ir a la cruz, Jesús entregó su vida en las manos de su Padre. Es por eso que el versículo 1 dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Eso ya lo enseñé, le estoy simplemente recordando lo que ya estudiamos. Como segundo punto, dijimos que antes de ir a la cruz, Jesús oró por las personas que creyeron en Él. En el versículo 3 el Señor dice: para los santos que están en la tierra. No están muy convencidos de su santidad, ¿no? Para los santos que están en la tierra y para los íntegros, dice el Señor, es toda mi complacencia. El Señor estaba feliz de ver a esos santos que creían en Él y los que creerían en el futuro. Es decir, el Señor recordó a cada uno de nosotros antes de ir a la cruz. Como tercero dijimos que antes de ir a la cruz Jesús rechazó a todos los idólatras, porque el versículo 4 dice: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. El Señor dice: yo no ofreceré sus libaciones de sangre, ni siquiera en mis labios tomaré sus nombres. Así que el Señor, diga Dios, el Señor va en contra de la idolatría. Como cuarto lugar, creo que eso sí no lo alcanzamos a estudiar. Antes de ir a la cruz, el Señor Jesús se deleitó en la presencia de su Padre. Antes de ir a la cruz, el Señor Jesús se deleitó en la presencia de su Padre. Lea el versículo 6 del Salmo 16 que estamos estudiando. Salmo 16, versículo 5. Jehová, dice el Señor Jesús, es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y escuche, es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿De qué está hablando Jesús? Jesucristo lo que está diciendo es que se siente pleno con tener a Dios en su corazón, que no necesita otra herencia más que tener a Dios, que el que tiene a Dios está pleno y bendecido, que con tener a Dios somos más que millonarios. Y Cristo dice que Dios, versículo 5, si me lo proyectan, Jesús dice: Jehová, o sea mi Padre, es la porción de mi herencia, como diciendo: no necesito nada más. Teniendo a Dios lo tengo todo. Por eso Él dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Y luego dice: tú sustentas mi suerte. O sea, Jesús no dependía de nadie más sino de su Padre. Hoy la gente busca la suerte en las loterías, en el chance, en los casinos, qué sé yo, tratando de buscar la suerte. Jesús dice: no, mi suerte es ¿quién? Dios. Si yo tengo a Dios no me va a faltar nada, estoy completo. Luego dice Él: tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Él está hablando de posesión, de dinero, de cosas, de materiales, pero Él dice: todo eso lo llena mi Padre. Si yo tengo al Padre estoy completo. Esto sí que es una realidad, hermano. Mire usted cuántas personas millonarias se suicidan. Y uno dice: ¿pero por qué? Hace poco, hace ya unos, no soy mucho de noticias de la farándula, pero hace un tiempo, un año o 2 años, no sé, murió una cantante muy famosa en los Estados Unidos, Whitney Houston. Apareció muerta allá en su apartamento, se suicidó, se drogó y se mató. Y hace tal vez que
un mes, 15 días, 20 días, su hija estaba en la misma condición, en la misma tina, en la misma posición, con una sobredosis. Y uno dice, increíble que estas personas que aparentemente tienen el mundo a sus pies, tienen el dinero que quieran, la fama que ustedes quieran, el dinero para viajar a donde se les ocurra, comer lo que quieran, son personas infelices, son personas que viven mal. Y uno dice, ¿por qué? Y la verdad es que el dinero no trae la felicidad, hermano. El principio de la felicidad y el principio de la sabiduría está en Dios, que es nuestro creador. El que tiene a Dios lo tiene todo. Amén. Entonces David usa aquí la idea de una herencia. Y él dice, David hablando proféticamente de que con Dios estaba completo. Ojalá tú te sientas lo mismo que sentía el salmista y lo mismo que sentía Jesús. Jesús siempre decía, para mí lo más importante es agradar a mi Padre. El hacer la voluntad de mi Padre es lo que yo quiero. Mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. O sea, Cristo vivía para hacer feliz a su Padre. Ese era su alimento, Dios era su herencia, Dios era su todo. Y esto nos debe enseñar a nosotros a lo que Cristo nos enseñó. ¿Qué nos enseñó Jesús allá en Mateo? Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas materiales nos serán dadas por añadidura. Este es el principio de una buena sabiduría. Leamos esto, por favor. La riqueza y alegría del Señor Jesús se encuentra en su Padre. Dios es su herencia y su tesoro más preciado. Eso es lo que realmente vale para Cristo, su Padre. Mire el Salmo 73, versículo 25, habla algo muy bonito. Ojalá esto lo apliques para tu vida, en tu corazón. Escucha lo que dice el salmista en el Salmo 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y óigame, y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? Estoy completo con Dios. Si yo tengo a Dios, lo tengo todo. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne, escucha, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Esa es la porción. ¿Ustedes recuerdan cuál tribu en Israel? ¿Cuántas tribus había en Israel? 12. ¿Cuál de las tribus de Israel no recibió herencia terrenal? ¿La tribu de qué? De Leví. Todos recibieron su terreno. Ustedes pueden leer el libro de Números y allá ven la distribución de la tierra. Entonces la tribu de Rubén tuvo su parte, la tribu de Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, Neftalí, todos tuvieron su parte. Pero la tribu de Leví no. Dios le dijo a la tribu de Leví, yo soy su herencia. Yo soy su herencia. Yo creo que alguno que no entiende lo que Dios dice, no, salieron tumbados. No, Señor. La herencia del Señor, el mejor regalo lo tuvo la tribu de Leví, porque eran los que podían acercarse a ¿quién? A Dios. Eran los que podían ministrarlo. Esa tribu Dios la convirtió en los sacerdotes, que eran los únicos que podían ministrar el corazón de Dios. Ahora, cuando uno viene al Nuevo Testamento, en el primer libro de Pedro, la palabra dice de los cristianos que Dios nos ha hecho para Él reyes y sacerdotes. Así que nuestra herencia no es lo que poseemos, no es lo material, porque de esto no nos vamos a llevar nada. Nuestra verdadera herencia es nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador. Él es nuestra herencia. Amén, santos.
Quinto, antes de ir a la cruz, Jesús alabó a Dios por todos sus consejos. Antes de ir a la cruz, Jesús, el Hijo de Dios, alabó a su Padre por todos sus consejos. Versículo 7. Recuerde que estoy enseñando el Salmo, ¿qué? 16. Voy versículo a versículo. Versículo 7. ¿Qué dijo el Señor después de esto? Bendeciré a Jehová que me aconseja. Y óigame, aún en las noches me enseña mi conciencia. Oiga lo que está diciendo. Jesús le está dando gracias a su Padre por sus consejos. Y esos consejos, si notó, no vienen solo de día. A veces vienen ¿de qué? De noche. Entonces el Señor le está dando gracias a Dios, a su Padre, por esos buenos consejos. Porque mire que Cristo no hacía nada si no era la voluntad de su Padre. Así que Cristo mantenía una perfecta comunión. Cristo no se movía ni un centímetro sin que su Padre se lo ordenara. Para esto necesitaba que el Padre continuamente lo estuviera guiando. Cristo dijo en muchas ocasiones: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre que me envió y que acabe su obra. Así que Cristo le está dando gracias al Señor por esto. Bendeciré a Jehová que me aconseja, y aún en las noches me enseña mi conciencia. Cuando tú estás dormido, Dios nos habla en el Espíritu. Recuerda que Dios dijo que Él le habla a sus profetas a través de los sueños. Ahora, hay que tener cuidado con esto, porque no todos los sueños son de Dios. Hay gente que quiere entender todos los sueños. Hay sueños que es por tanto frijol que comió en la noche. Hay veces que Dios le revela sueños a sus hijos, pero no todos los sueños que usted tiene son de Dios. Entonces hay hermanos que a veces me escriben: pastor, por favor, explíqueme este sueño. Y le cuentan unas vainas tan extrañas. Uno dice: pero esta vaina, ¿qué significa? Pues mijo, que se le fue la mano en comida y usted fue una pesadilla. Salen con unas cosas rarísimas, unos sueños así como sacados de Matrix, una vaina extraña. Entonces uno dice: esto no es de Dios. Hay sueños de Dios que son muy específicos. Cuando Dios, por ejemplo, le revela algo de un siervo muy real, muy vivo, y que usted recuerda pero perfectamente, pues póngale atención, porque Dios de pronto le está diciendo: ora por esa persona. ¿Me está entendiendo? Pero no todos los sueños son de Dios. Cuidado con esto. Lea este pensamiento, hermano. El Señor Jesús alaba a su Padre por los sabios consejos que le dio a lo largo de su vida. Cristo recibía el consejo del Padre diariamente, no era de vez en cuando, era diario. Jesús alaba a su Padre por los sabios consejos que le dio su Padre a lo largo de su vida. Estos consejos fueron importantes para poder terminar la tarea que vino a cumplir. Les pongo un ejemplo de un consejo que Dios me dio hace 15 días. ¿Cuál fue el consejo para esta iglesia? Sí, pero ¿cuál es el consejo? ¿No me quieren adorar? Pues ciérrele la puerta y vea que sirvió el consejo. El domingo fue gloriosa las dos reuniones, y ahorita pues usted vio lo hermoso que se movió el Espíritu también. Así que Dios le habla a uno acerca de lo que tiene que hacer. Mire Juan 6:38. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, Cristo está diciendo: no vine a hacer mi consejo, vengo a hacer el consejo del Padre. Lo que el Padre me diga, lo tengo que hacer. Juan 5:30. Juan 5:30. Escuche: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Repita: no puedo hacer, dice Jesús, nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo,
porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Así que Cristo está diciendo, yo no vine a hacer lo que yo quiero, yo vine a hacer el consejo del Padre. Los consejos del Padre hay que ponerlos en práctica. Ahora, alguien dirá, ¿y cuál es el consejo de Dios para mí? Si usted lo trajo ahí en sus manos, la palabra. Ese es el consejo de Dios para nosotros, que lo pongamos en práctica. Cristo dijo, el que me ama guardará mi palabra. Si me aman, guarden mis mandamientos. Un mandamiento nuevo les dejo, que se amen los unos a los otros. Ese es el consejo de Dios, y ese es el que hay que poner ¿en qué? En práctica. Sexto, antes de ir a la cruz, Jesús descansó en los brazos de su Padre. Mire que él iba a ir a la cruz, hermano, iba a morir. Él sabía, allá en el huerto de Getsemaní, él sabía que ya llegaba Judas con una turba, con palos y espadas para llevarlo a la muerte. Pero mire, Jesús antes de eso, ¿qué hizo? Descansó en las manos de su Padre, le entregó la carga al Señor. Versículo 8, Salmo 16, 8. Escuche, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré que conmovido. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Yo sé que mi Padre está a mi lado. Es lo que está diciendo. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Sé que Él está a mi diestra, a mi lado. Por eso no seré conmovido. Nadie me puede hacer más de lo que Él permita que me hagan. ¿Cómo lo diría Pablo? Este mismo versículo, ¿cómo lo diría Pablo? Si Dios, dígalo, usted lo sabe, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Este es lo mismo. Jesús dice, Dios está a mi lado, Jehová está delante de mí, Él está a mi diestra, ¿quién puede contra mí? ¿Qué le dijo Jesús a Pilato? Pilato, en su vanidad y su orgullo, le dijo, ¿no me hablas a mí, Jesús? ¿No sabes que tengo poder para quitarte la vida o darte la vida? Jesús lo mira y le dice, no seas tan vanidoso, mi querido Pilato. Tú no tendrías poder sobre mí si mi Padre no te lo hubiera dado de arriba. O sea, si tú estás ahorita permitiendo que me azoten, que me escupan y me crucifiquen, fue porque mi Padre lo permitió, pero no porque tú tengas el poder. Mi Padre está a mi diestra, no seré ¿qué? Conmovido. Nadie hará más de lo que Dios permita que nos puedan hacer. ¿Recuerdan a Job? ¿No dice la palabra que el diablo tuvo que ir a pedir permiso para ver si Dios lo dejaba tocar? Dios le dejó tocar a Job para demostrarle al diablo que Job sí lo amaba. Cuando el diablo va y se presenta ante Dios para hacerte daño, el Padre no le da permiso, a no ser que tú le abras la puerta al diablo. Porque si tú le abres la puerta al diablo en el pecado, entonces el Señor permite a Satanás ser zarandeado. No sé si leí este pensamiento. El Señor Jesús sabía que su Padre siempre estaría a su lado. Por tanto, no había ninguna razón por la cual temer. ¿Alguien puede decir amén a esto? ¿Tienen la fe suficiente para confiar en Dios aunque el enemigo se les levante? Aunque vean a veces el horizonte oscuro y no vean la luz al final del camino. ¿Tienen la confianza de saber que Dios te va a sacar de este lago cenagoso, de este horrible hueco? Esto es lo que dice el Salmo. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lago cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos.
Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanzas al Señor. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Salmo 40. Confía en Dios, descansa en Él y Él hará. Séptimo, antes de ir a la cruz, Jesús confió su alma a su Padre. ¿Ustedes recuerdan cuáles fueron las últimas palabras de Cristo en la cruz? Ya van agarrándola. ¿Cuál? Dígalo con confianza, sin miedo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Entonces mire lo que le estoy diciendo. Antes de ir a la cruz, Jesús le confió su alma a su Padre, obviamente su espíritu también. Salmo 16, versículo 9. Salmo 16, 9. ¿Qué dijo el Señor? Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Vuelve a entender lo que está diciendo. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Y escuche, mi carne también reposará confiadamente. Ahora mire la palabra también. ¿Qué está diciendo? Que su corazón y su alma reposaron confiadamente, al igual que su carne. Vuelva a leerlo y le entiende. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Escuche, mi carne también reposará ¿qué? Confiadamente. ¿Qué está diciendo? Mi alma, mi corazón, mi carne, toda la he confiado en las manos ¿de quién? De mi Padre. ¿Por qué? ¿Por qué esa confianza? Ahí viene el versículo 10 y ahí está la clave de todo. Porque no dejarás mi alma en el Seol, en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo vea que corrupción. Así que diga, el Señor sabía que su Padre lo levantaría de los muertos. Sacaría su alma ¿de dónde? Del Seol. ¿Qué es el Seol? Seol es el lugar de los muertos. Es allá donde los muertos van cuando mueren, cuando no conocen a Cristo antes del Antiguo Testamento. Como Cristo ya murió, quitó las llaves de la muerte, ahora el cristiano que muere va directo a la presencia del Señor, al cielo mismo. Tal vez ustedes recordarán que cuando Cristo murió, uno de estos hombres que fue crucificado al lado y lado, uno le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Él qué le dijo? Él le dijo, hoy mismo estarás ¿en dónde? En el paraíso. No le dijo, hoy te voy a mandar al Seol. No, hoy estarás conmigo ¿en dónde? En el paraíso. Si ustedes recuerdan la parábola que Cristo narró de Lázaro y el rico, Jesús narraba esto porque Cristo no había muerto en la cruz. Entonces el Lázaro estaba en el seno de Abraham y el rico estaba ya en el tormento, en el Hades. Pero Cristo murió. Por eso la palabra dice que Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cristo bajó allá a las partes más profundas de la tierra para llevar la cautividad. A esos cautivos los llevó al cielo. A esos que habían creído en Él. Eso es lo que está diciendo la palabra. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea que corrupción. Cristo le quitó las llaves al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. Hoy el cristiano no va allá al Seol, el cristiano va al cielo, porque Cristo ya abrió el camino vivo a través del velo de su carne. Está abierto el camino para ir al cielo. Lea conmigo esto. La seguridad que Jesús tenía en su Padre lo llevó a gozarse en su presencia.
el Señor tenía la certeza que su Padre lo levantaría triunfante de entre los muertos. Él no tenía la menor duda. Mi Padre me levantará ¿de dónde? De los muertos. Mira que él lo predicaba, Mateo 16, 21. Mateo 16, 21. Mire lo que Jesús decía. Entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas. Y escuche, mire lo que decía él: y ser muerto. Pero mire que no paró ahí. ¿Qué más decía? Y resucitar al tercer día. Cristo sabía que no se iba a quedar ahí. Cristo sabía que él iba a ¿qué? A resucitar. Octavo, antes de ir a la cruz, Jesús afirmó que su Padre lo llevaría de regreso al cielo. Antes de ir a la cruz, Jesús afirmó que su Padre lo llevaría de regreso al cielo. Salmo 16, 11. Salmo 16, 11. Mire cómo termina el Salmo. Oiga, me mostrarás. ¿Qué me mostrarás? La senda de la vida. Me mostrarás el camino de la vida. ¿Qué dijo Jesucristo? Yo soy ¿qué? El camino. ¿Por qué Cristo dijo yo soy el camino? Porque su Padre lo llevaría ¿a dónde? Al cielo. Me mostrarás el camino de la vida o la senda de la vida. Y mire, luego dice de su Padre: en tu presencia hay plenitud de gozo. En ese momento, ¿dónde está Cristo? O sea, en el cielo. Mire, estaba muerto, ¿no? No permitirás que tu santo vea corrupción, o sea, me vas a levantar de la muerte. Luego me mostrarás el camino de la vida. ¿De qué está hablando, hermano? Está hablando de la ascensión. Está hablando de Hechos 1 de los apóstoles, cuando ellos vieron ascender a Cristo. Se aparecieron los ángeles, le dijeron: ¿qué hacen mirando, varones galileos? ¿Por qué miran al cielo? Ese Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Él regresará por su iglesia. Entonces lea el versículo 11: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Mire la palabra para siempre, eternamente. Ese es el lugar que nosotros, los hijos de Dios, vamos a tener. En la presencia de Dios eternamente. Lea estos pensamientos. El Salmo concluye con la absoluta confianza que el Señor Jesús experimenta en su Padre. Una confianza sin límites, una absoluta confianza. Jesús sabía que su Padre le llevaría de regreso al cielo para estar en su presencia por la eternidad. Mire el Salmo 17:15, hermano. Salmo 17:15. En cuanto a mí, dice Jesús, veré tu rostro en justicia. Repito, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. La palabra de Dios dice que para el cristiano la muerte es ¿qué? Un dormir. Entonces, hermano, cuando estemos en la presencia de Dios, seremos semejantes a Él. Dice la palabra, a Cristo tendremos un cuerpo semejante al Señor, un cuerpo glorioso como el que Cristo tenía. No estoy diciendo que seremos dioses, estoy diciendo que tendremos un cuerpo ¿qué? Semejante al del Señor Jesús. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte y me halle que soy ¿qué? Semejante. Tengo un cuerpo de gloria como el que Cristo tiene. Cristo nos prometió un cuerpo glorioso. Primera de Corintios
15, 51 y 52, lo puede leer en su casa, que este cuerpo corruptible tiene que ser cambiado en uno ¿qué? Incorruptible. Este cuerpo mortal tiene que ser cambiado en uno inmortal. Leo este pensamiento. Jesucristo nos abrió el camino al cielo, hermanos. Si guardamos nuestras vidas en santidad, llegaremos al cielo con seguridad. Jesús oró por esto, Juan 17:24. Juan 17:24. Padre, dijo Jesús, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Oiga lo que está diciendo. Quiero que los hermanos de Filadelfia, que tú me has dado, estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria que tú me has dado, porque tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y termino con este versículo en Mateo 5:8 que dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.